Saludamos a esta hora a todos los televidentes de CTV Barranquilla que se vinculan con salud mental positiva. Como siempre les acompaña Maura Alejandra Herrera Bravo, neuropsicóloga clínica, y de mi mano Carlos José de los Reyes, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Carlos, how are you today? Very well, hello. Wie geht es dir? Very well, thank you. Okay. Carlos, Barranquilla cada vez más está interesada en implementar en las escuelas públicas otros idiomas. De hecho, hay publicaciones donde demuestran que Barranquilla tuvo el primer colegio bilingüe. Por esa razón, hoy vamos a hablar acerca de eso, del bilingüismo en los niños. Así que, ¿quién más que tú para que nos presentes al invitado que traemos el día de hoy para ustedes? Claro que sí. De hecho, es el primer colegio bilingüe público del país, ¿no? El primer colegio bilingüe público, según información de la alcaldía, fue inaugurado o lo tuvo por primera vez Barranquilla en Colombia. Y de hecho, bueno, una de las iniciativas más importantes que se ha visto justamente es en reconocer los idiomas con un efecto o que tienen un efecto sobre el desarrollo, un efecto muy favorecedor sobre el desarrollo. En un artículo publicado en el 2020, por ejemplo, se reportó que los niños bilingües mostraban, en comparación con aquellos monolingües, mayor cantidad de sustancia gris en nuestro cerebro y mayor conectividad. Y ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre la importancia de la conectividad en el cerebro. Por eso, hoy tenemos a nuestro invitado que nos hablará al respecto. Él es Aldair Ruiz Medina, profesor graduado de licenciatura en idiomas extranjeros, y desde hace más de 4 años trabaja en el proyecto Tándem del Colegio Alemán de Barranquilla. En ese colegio también es profesor de alemán. Hallo Aldair, wie geht's? Alles gut. Und dir? Very good, very good, very good. Wie geht's, Maura? Very good. Alles gut, Alles good, ¿verdad? Alles gut. Ok, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenido. Herzlich willkommen. Qué schön. Sí, bienvenido Aldair a nuestro programa Salud Mental Positiva y bueno, siempre muy interesados en traer información de primera mano de aquellos actores que la realizan. Así es. Aldair, una pregunta que nos hacen mucho es, ¿desde qué edad se puede empezar a implementar el aprendizaje de otro idioma en los niños? Bueno, mira que esa pregunta es muy común. Bueno, yo como profesor siempre recibo esa pregunta como de parte de los padres. Recientemente, algunos años atrás, se hizo un estudio en la Universidad de Würzburg, en Alemania, por la doctora Vermeck, donde ella descubrió que los diferentes países, en los diferentes continentes, los niños recién nacidos lloran en entonaciones muy diferentes, lo cual nos lleva a la conclusión que el aprendizaje de la lengua materna por lo menos viene desde la gestación. A esto se suma el hecho que se comparó entre bebés de Europa y de Asia y de África la tonalidad de sus llantos, y bueno, en África y en Asia los niños lloraban mucho más melódicos que en Europa en comparación, debido a que en los idiomas africanos y asiáticos son más melódicos y dependen de la entonación de la palabra para expresar algo en comparación a los demás. Y si seguimos este ejemplo, podemos darnos cuenta que nunca es muy temprano para empezar a estimular a los niños y a las niñas con el aprendizaje del segundo idioma. Sí hay que tener en cuenta que hay que tener una base ya fundamentada, que es la lengua materna, sea español, sea inglés, pero es muy importante aprovechar desde que están muy pequeños a introducirlos en este mundo del bilingüismo o del plurilingüismo también puede ser. Ok, interesante además. ¿Cómo es ese concepto de plurilingüismo? Bueno, el plurilingüismo abarca 3 idiomas en adelante, igual que lo manejamos en el colegio alemán, por ejemplo. Los niños empiezan en el kinder adentrándose al mundo del alemán, están en contacto con el tándem. El tándem es un programa donde están 2 personas, está la profesora o el profesor de español, que es lengua materna, y el profesor o la profesora de alemán, que es quien habla todo el tiempo. Entonces los niños siempre están expuestos a estos 2 idiomas. Ya luego en la clase 2, que sería segundo de primaria, ellos empiezan a ver
el inglés también como una tercera lengua. Ok, bien, y justamente, bueno, hablabas del método Tandem, pero entiendo que también hay diversos métodos. ¿Qué formas existen, se han documentado para enseñar idiomas? Sí, claro, existen muchísimas metodologías para la enseñanza de un idioma extranjero. En lo personal recomiendo el que sea más fácil para la familia en este caso, que está con ganas de que su niño o su niña aprenda un segundo o tercer idioma. Podría ser a través de cosas muy elementales como música, podría ser también a través de historias. Los niños siempre están fascinados por las historias, entonces estarle contando todo esto. Hay un programa que se trata de niñeras, algo así como au pair, pero son niñeras de diferentes partes del mundo. Entonces las familias lo contratan a una niñera por cada 6 meses y esa niñera, una viene de China, una viene de Japón, otra viene de Latinoamérica, otra viene de Estados Unidos, y el niño o la niña no se relaciona a través de la traducción, sino a través del idioma mismo de la persona. Y eso lo empiezan a hacer desde muy niños. Está el caso de una niña rusa que hablaba a los 8 años 7 idiomas fluidamente porque se comunicaba. Y eso es la clave, comunicarse. Un niño no necesita saber qué es un adjetivo y cuándo se usa. Un niño necesita ver el ejemplo de cómo lo usamos. Entonces, también es una motivación para mejorar ese idioma, digamos, mejorarlo en la entonación, en la pronunciación, para que el niño escuche claramente lo que quiere, lo que se quiere, que es el idioma extranjero, sea inglés, sea alemán. Ok. Interesante, quiero rescatar algunas cosas, como siempre, intento recapitular lo que nuestros expertos dicen en salud mental positiva, y es que, bueno, diferentes técnicas, lo más importante, la que funcione mejor para la familia. Tenemos la música, por ejemplo, contar historias también, pero resaltando también lo más importante, no necesitamos gramática, no necesitamos reglas complejas, sino que intuitivamente la idea sería que la persona pueda comunicarse, que el niño sobre todo, por lo menos en estas etapas iniciales, en edades muy tempranas, puedan comunicar ideas, independientemente si están de 100% desde el punto de vista gramatical del idioma. Por lo menos en esas fases iniciales es poder comunicarse, que realmente es lo funcional del lenguaje. Quiero de pronto hacer una anotación también aquí, en términos del desarrollo de las habilidades cognitivas. Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo postnatal es cuando se estimula. La estimulación como tal tiene una gran influencia sobre el desarrollo postnatal de un niño, y eso hace que mientras más estimulación haya en cualquier habilidad, es probable que el niño la desarrolle y genere obviamente un desarrollo a nivel ya neuronal, por decirlo de esa forma, mucho mayor. Entonces la estimulación a varios idiomas también va a hacer más predominante ese desarrollo en esas habilidades. Claro, es igual, cántale, háblale en diferentes idiomas. Si no te sabes el idioma, de igual manera puedes buscar herramientas también que te permitan estimular a ese bebé. Por ejemplo, yo que tengo una bebita de 3 meses, siempre estoy ahí, y de hecho en mis redes sociales también siempre he posteado como que estimulen a sus niños a través de la música, de las historias, de las canciones, de diferentes herramientas con las que podemos contar, y podemos ahí a ayudarlos a ellos también a que desarrollen esos otros idiomas, como lo estamos hablando el día de hoy. Así es. Sí, claro, es muy importante que tengamos en cuenta que hay una parte muy bonita de los niños, que por eso me gusta trabajar con ellos, y es que ellos no tienen pena en equivocarse, no tienen miedo a cometer errores, que es lo que pasa, ya que tengo la experiencia de trabajar tanto como con niños, adolescentes y adultos. Es muy difícil sacar de esa zona de confort a un adulto que tiene miedo al inglés, quizás lo lee perfecto, lo entiende perfecto, pero no se puede sacar de esa zona de confort porque hay algo en su mente que le dice que no. En cambio, los niños son mucho más fáciles. Si se equivocan, pues simplemente siguen. No pasa nada y siguen. Y no pasa nada. Yo siempre en las clases con los adultos siempre les digo que muchas veces cometemos errores en nuestra lengua materna y no por eso dejamos de hablar. Entonces, siempre es algo que hay que hacer, es motivar a los niños a que no se dejen sentir mal
por pronunciar una palabra mal o por de pronto también hacer, en este proceso de bilingüismo, Switching. sí, ahí está el switching, que es muy importante en esta etapa, porque gracias al switching van agarrando nuevas palabras. Y también pasa que van a tener ocasiones que no van a poder expresar en español algo, sino que lo saben en inglés el concepto. Y así, eso es lo que pasa con el switching. Sí, algo interesante de lo que mencionabas justamente, y es cómo los niños no tienen, en este caso, como esa vergüenza, ¿no? Y de hecho, de esas emociones que normalmente nosotros experimentamos, la vergüenza es la única que es aprendida en realidad. Evolutivamente no hay vergüenza, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno está en una situación social y ya ha aprendido que en situaciones sociales queda uno en ridículo, es un adulto, un adolescente inclusive, entonces empieza a sentir esa nueva sensación, es una emoción diferente que se llama vergüenza, pero realmente no es evolutiva. Sí, el niño cuando nace no tiene vergüenza, ¿cierto? Así es. Entonces es aprovechar también esa posibilidad. Y hay algo importante también que puede ser un mensaje que rescato allí, y es, si el niño se equivoca, probablemente es importante ir refinando eso, pero también estar atentos a la forma como se hace, porque entonces estaríamos desarrollando que tenga el miedo ese que antes no tenía. Exacto, en ese aspecto existe la helicitation en inglés, que es, digamos, saber corregir al niño de parte del docente. No es lo mismo llegar y decirle, Maura, dijiste eso mal, no lo hagas. En cambio, decirte, Maura, querías decir, por ejemplo, book o cook, por ejemplo. Exacto. Entonces, ya ahí el niño o la niña hace esa asociación, dice, bueno, no, me equivoqué, pero no estoy teniendo vergüenza al equivocarme, sino que me están apoyando. Entonces, es muy importante saber cómo corregir a los niños en este aspecto de no solamente, no, eso no es así. Hay que evitar, yo siempre evito el no. Siempre hay otras maneras de decirle, por ejemplo, tú crees que está correcto, eso lo hace dudar si en efecto lo que está diciendo es basado en los conocimientos que tiene o está teniendo un error, pero no directamente llegar y cortar, porque obviamente luego tenemos casos de adolescentes y adultos que por más que estudien un idioma, inglés, francés, alemán, no lo van a poder hablar porque les cuesta. Claro. Empiezan a generar ese miedo al idioma, ¿verdad? Entonces ya saben, televidentes, desde casa, ustedes hay que corregir, pero no con un no, sino con otras alternativas que les permitan a ellos reflexionar sobre la forma en la que están hablando o están dirigiéndose al el idioma en el que están estudiando. Bueno, Aldair, otra de las preguntas que comúnmente encontramos en nuestras consultas, en nuestro grupo social, es, bueno, mi hijo está aprendiendo diferentes idiomas a la vez, puede ser 1, 2, 3, lo que sea. ¿Qué dificultades presentan los niños cuando están aprendiendo diferentes idiomas a la vez? Bueno, dificultad puede haber en el proceso cuando ya es más avanzado. Al principio, digamos que se va a presentar lo que estábamos hablando ahorita, el switching, pero no es un problema como tal, es algo que se va moderando a medida que el niño o la niña va aprendiendo, pero ya más adelante, por mi experiencia, lo más difícil es el proceso lectoescritor de los niños, sea en la lengua materna, o sea en la segunda lengua, o tercera, cuarta lengua. Es un proceso muy complejo, de hecho la escritura es muy compleja para nosotros. Entonces, esos son los problemas. El problema más grande es que yo veo, porque ya, bueno, en la parte escrita sí se es un poco más estricto con la gramática, con la coherencia, con la cohesión a la hora de escribir, y requiere de ciertas habilidades que, por más que el niño o la niña sea bueno, yo siempre recomiendo practicar en casa y apoyarlos mucho, porque es indispensable ya para aumentar ese nivel de bilingüismo. Ok, o sea que, bueno, básicamente como dificultades inicialmente tal vez no hay demasiadas, sino cuando comienza ese proceso lectoescritor. Pero también quería profundizar sobre ese aspecto lectoescritor, ¿no? Normalmente esos aspectos
ya del aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de la escritura, son habilidades académicas que deben instruirse y obviamente el colegio lo que empieza a hacer es a instruir, a enseñar cómo hacerlo, lógicamente, como lo dice Salda, con unas reglas, ¿cierto? Ahí empieza a exigirse realmente que se escriba o se lea según las características de cada idioma. Pero interesante también cómo esto se basa o necesita de base unas habilidades cognitivas, que son las que debieron haberse desarrollado preescolarmente. Entonces, por ejemplo, aspectos que hemos encontrado, Aleja, no sé si te ha pasado en consulta, es, por ejemplo, problemas de conciencia fonológica. Entonces, claro, ¿cómo suenan las palabras, no? Claro. La A en castellano suena A, la B suena B, pero luego entra uno a otros idiomas en donde de pronto hay sonidos que no existen, por ejemplo, en el caso del alemán, la umlaut, por ejemplo, o la etz, o por ejemplo, en otros... Los diptongos de alemán. Los diptongos de alemán que cambian. Se escribe EI y se pronuncia AI, por ejemplo, Claro. eins. Entonces, en particular, por ejemplo, en Colombia hemos encontrado muchas veces que los niños que tienen dificultades en conciencia fonológica, que es un problema ya de habilidades cognitivas, una dificultad en ese desarrollo, van a tener problemas, tal vez no en castellano. ¿Por qué? Porque es que el castellano es una lengua transparente, ¿no? Entonces, A siempre va a sonar A, no importa que tenga adelante, que tenga después, siempre va a sonar igual. Tenemos pocas excepciones. La C, por ejemplo, de pronto la C suena o suena K. Puede variar. Pero en el caso de otros idiomas hay muchos más, sobre todo, por ejemplo, en los idiomas de descendencia germánica, como el alemán o el inglés, por ejemplo, que tienen unos cambios muy importantes en la forma como se pronuncia un mismo grafema, una misma letra, se pronuncia diferente dependiendo de algunas características del contexto. Y por otra parte, en la escritura, a veces puede aparecer también una dificultad específicamente en la orientación espacial. Por ejemplo, derecha, izquierda, entonces empieza esa confusión entre si es una B o es una P, o es una Q, o es una D, o es un 3 o es una E. Empieza a haber esa dificultad porque hay un problema de orientación espacial que confunde mi derecha, mi izquierda, la derecha del espacio exterior a mí y la izquierda de ese mismo espacio. Por eso, tal vez es importante estar atento a estas dificultades preescolarmente porque luego vienen en los grados escolares algunas dificultades para el aprendizaje de otras lenguas o de la misma lengua castellana. Sí, claro. Yo considero que, bueno, hay muchísimos casos en cuanto a la conciencia fonológica que ya no son, digamos, algo desarrollado por el niño, sino que ya viene de atrás, en su familia, puede ser. Bueno, ustedes son los expertos en ese ámbito. Pero cuando no es el caso, yo siempre recomiendo algo muy claro y es no consentir o no incentivar a esa habla que llamamos el habla chiquito en los niños. Es correcto. Sí. El habla chiquito es Habla infantil. Sí, es muy perjudicial. Yo entiendo que, bueno, uno como cuando tiene un nuevo bebé en la familia, uno está muy feliz, quiere compartir muchas cosas con él y se pueden hacer muchas cosas, pero esto de verdad afecta al habla. Y algo muy interesante y a la vez muy negativo es que veo algunas veces es como en la misma familia a los niños que por lo menos ven algún tipo de caricatura, que también hay que tener muy en cuenta qué tipo de caricatura va a haber, porque también las caricaturas suelen hacer esto con la voz, pero cuando él o ella empieza a apropiarse del léxico de las caricaturas, de hablar un español neutro, siempre está en la familia de forma de broma o de forma jocosa, decirle al niño que no hable así o a la niña que no habla así. Es decir, no hables bien, no hables con acento neutro, lo cual me parece muy perjudicial porque gracias a ese acento neutro él va a poder o ella va a poder escuchar y ver más flexibilidad a la hora de aprender un nuevo idioma. Es decir, una persona que tiene muy intrínseco su acento y muy fuerte. Un acento regional. Un acento muy regional y no es flexible con el acento cuando va a otra lengua. Bueno, tenemos muchas personas que conozco que son de Medellín y hablan alemán perfecto, pero él pues no lo dejan en español, lo traen al alemán. Igual en inglés, igual en francés. Entonces,
Sí, en Colombia es como muy... Yo también tengo muchos amigos que hablan inglés perfectamente y claro, son paisas, súper paisas y tienen un acento Se les muy siente el claro, muy paisa. claro, aunque hablan perfectamente, Claro. diría, porque realmente el acento paisa es un acento bastante arraigado, ¿no? Culturalmente. Sí, claro, y es muy difícil de desligarse de eso. Yo creo que la ventaja de tener un pasado histórico muy variado nosotros en la costa es que tenemos mucha herencia de diferentes partes y es más fácil para nosotros de alguna forma adecuar el oído e incluso imitar a veces un acento más neutro que, bueno, que por ejemplo en estas regiones del país donde el acento es muy marcado. Pero es algo en general. Al final de cuentas, el acento en un idioma extranjero es un lujo. Yo siempre lo pongo como un lujo. Es algo que se toma al final, digamos. Ustedes preparan todo desde el principio, desde que eres niño, desde que eres una niña. Luego viene la parte lectoescritora, luego el análisis, luego ya algo más amplio. Y ya de último en tu proceso de aprendizaje, ya tú te enfocas en el acento, te enfocas en las palabras y eso lo haces primero conversando. Nosotros no aprendemos a hablar Claro. estando solos en casa. Tenemos que socializar, tenemos que arriesgarnos, porque también ese es otro miedo, ya luego de aprender otro idioma. Ok, ya aprendí el inglés, pero solo hablo con Carlos y con Maura. No quiero hablar con gente que hable inglés como lengua materna porque me da miedo que se vayan a burlar de mí. Y realmente eso es muy enriquecedor porque al final obtienes acento, obtienes slang como frases, Sí, frases. y cosas que solo... Modismos. modismos del idioma. Entonces es muy importante, pero al final, digamos que en esta etapa temprana el acento puede variar y un día, no sé, si el niño está viendo algo de Australia, va a tener ese acento, luego va a ser muy flexible. Claro. Bueno, y es que para conocer la cultura hay que conocer también cómo se habla y los acentos, no solamente el acento, sino también los modismos, ¿no? Aleja, tú que cuando viniste a Barranquilla, ajá, hay muchas formas de interpretar el ajá, ¿no? Totalmente. Así que ajá puede ser cualquier cosa. Excelente. Así es. Hay que aprender a adaptar exactamente todos esos modismos que se utilizan, cosas que de pronto en mi región utilizaba y aquí significan otra cosa o aquí dicen de una manera y tuve que aprender de qué manera se comunican con esos modismos. Así es. Sí, Aldair, cuando hay algunas de estas dificultades, sobre todo en los niños ya en el proceso de lectoescritor, digamos, ¿cuáles son esas instancias, tanto en la escuela como fuera, a donde debería acudir, buscar ayuda, algún tipo de apoyo? Bueno, en la escuela normalmente siempre se apoya, siempre se apoya el proceso lectoescritor y siempre estamos pendientes de los niños y las niñas que están en estos grados donde trabajo. Y siempre tenemos el departamento de español, en este caso, y el departamento de alemán, apoya mucho. Tenemos profesores especializados en este área de la fonoaudiología y ellos ayudan muchísimo. Digamos, los traen, los llevan a la clase, están con ellos y hacen ejercicios diferentes. Pero también desde casa se puede trabajar con ellos. Podemos incentivar a los niños a la lectura de una manera más didáctica. Yo soy muy fan de la tecnología y yo pienso que debería ser nuestra amiga. Entonces, eso atrae mucho a los niños hoy en día. Entonces, qué mejor manera de buscar algún cuento, alguna historia que sea desde el iPad, desde la tablet. También hay aplicaciones que son muy sofisticadas en ese aspecto y van leyendo a medida que el niño va señalando con el dedo. Entonces él va escuchando y va viendo la asociación de los sonidos con la representación gráfica que son las letras. Okay. Otra forma de trabajar con ellos inconscientemente es ponerlos a leer. Por ejemplo, ok, hoy vamos a hacer la compra, te doy la lista, tú me vas leyendo y yo voy tomando. ¿Qué dice aquí? 2 zanahorias. ¿Qué dice después? Todo eso. O van en el carro, ven un letrero. ¿Qué decía el letrero? ¿Qué decía? No leí.
o qué dice allá, no leo. Entonces, eso los va mostrando que el proceso lectoescritor no solamente es para el colegio, porque claro, si el niño solo se esfuerza y hace eso en el colegio, dice, cuando llego a mi casa no hago nada. Me relajo. Me relajo, claro, porque ¿para qué voy a leer? Solo lo necesito en el colegio. Pero ya los niños van creando conciencia que la lectura es muy importante para la vida. Entonces, eso sería un gran tip que no, pues realmente no cuesta nada y estamos todo el tiempo con los niños y sería muy, muy chévere realizar estas actividades con ellos. Así es aprovechar todos esos espacios que tenemos, que no importa si estoy trabajando, de igual manera cosas de mi trabajo me pueden servir para estimular a mi hijo, que si voy al parque con ellos, también implementar estrategias dentro del mismo parque. Bueno, vamos a hablar, con lo que tú decías, lo llevo al supermercado, que a veces nosotras como mamás tenemos que cargarlos para todas partes, entonces en el supermercado también puedo implementar estas estrategias. De igual manera sirve que lo hagas en español y en inglés, ¿no? O sea, tomar el producto en español y decirle, dímelo ahora en inglés, sí, claro. O en el idioma en el que sí, están claro, aprendiendo. en inglés o en alemán, como a mí me gusta mucho en ese caso jugar al naif, hacer el tonto. Entonces como, ay, no sé qué dice ahí y cómo se llama eso en inglés, cómo se llama eso en alemán. Sí. Entonces ya ellos se sienten empoderados como, no, mi papá no sabe, yo sí le estoy enseñando a mi papá. Entonces es la motivación. La motivación es lo más importante en cualquier proceso de aprendizaje. Si no logramos conectar con los niños o los adolescentes, no va a haber aprendizaje bueno. Tenemos que estar con una mente muy positiva, como el programa. Motivarlos y que se sientan recompensados por esa estimulación, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Es una estimulación importante. Una estimulación no efectiva, sino afectiva. No es que te compro algo, sino más bien, qué bien, mira qué chévere, gracias por enseñarme, ¿no? Así es. ¿Qué otras cosas, Aldair? ¿Qué estrategias podemos mostrarle a nuestros televidentes para que implementen en sus casas? Bueno, también pueden interesarse bastante por algún hobby del niño y entrar de ese lado. Digamos, es muy normal hoy en día que a los niños les gusten, por ejemplo, los videojuegos. Entonces, trabajamos con esos videojuegos. En el colegio siempre, como digo, tratamos de hacer la tecnología un amigo y no el enemigo. Entonces, desde el área de informática, ellos aprenden informática a través de un formato también basado en Minecraft, que es su videojuego favorito, pero todas esas cosas para desarrollar el proceso lectoescritor es como, ok, mira, vamos a leer esto sobre Minecraft, o tú escríbeme 5 palabras de por qué te gusta el videojuego, o 5 razones por qué te gusta el videojuego. Escríbelas, no me las digas, escríbelas. Puede trabajar también en eso. Pueden trabajar también en un diario. Creo que ya hemos dejado eso de un lado. El diario es muy bueno para los niños. Regalarle un diario y decir, bueno, aquí vas a escribir todo lo que te pase, todo lo que sientas, para que vaya desarrollando su habilidad y motivarlo. Le dices, puedes hacerlo en inglés o en alemán, así el que lo lea no va a saber. Entonces, codificado, pues. Claro, codificado. Entonces, los niños se van a sentir como, ok, tengo el poder de escribir lo que quiera y no lo van a leer. Entonces, eso es muy, muy gratificante para ellos y para la familia, para los papás, para todo el entorno familiar también es gratificante ver cómo ya un niño de 5 o 6 años puede leer, puede escribir un texto, que también es lo más complejo. Así que yo primero me iría por la lectura y ya ahí mismo, en ese mismo camino, empezar a escribir. Escríbeme sobre esto, escríbeme sobre lo otro, porque claro, si vamos a escribir sobre algo que no nos gusta, pues nadie va a escribir bien. Pero si yo le digo que escriba sobre su serie favorita, su videojuego favorito, seguramente va a tener 3 hojas escritas. Aldair, ¿qué otras estrategias podemos decirles a nuestros televidentes para que las implementen en sus casas y puedan estimular a sus hijos en estos idiomas? Bueno, una de las estrategias que podíamos usar tiene que ver con la tecnología. Como lo dije antes, soy muy fan de la tecnología y creo que para el proceso lectoescritor podríamos adentrarnos al mundo de los niños y las niñas
y trabajar desde sus hobbies y desde sus aficiones. Por ejemplo, si al niño le gusta el videojuego, Minecraft, por ejemplo, pueden entrar desde ahí. Ok, bueno, vamos a ver, vamos a ir a comprar el videojuego, vamos a ver qué dice aquí, puedes leer qué significa eso, porque saben que si lo compran físico, pues siempre está en la portada de atrás y dice algunas cosas, ojalá en inglés. También desde ese punto pueden cambiar el idioma de sus dispositivos para trabajar con ellos. Algunos videojuegos ya tienen, por ejemplo, un soundtrack y un film. Al final pueden verlo en otro idioma, por Sí, ejemplo. exactamente. Bueno, así como cuando Mario le decía, la princesa le decía a Mario, nuestra princesa está en otro castillo, que uno lo entendió después de un tiempo, ¿verdad? Claro. Pero estaba claramente en inglés siempre y aprendimos inglés con Mario. Así es, aprovechar estas herramientas, estas estrategias que tenemos a través de los videojuegos, de las tablets, celulares y ponerlos en otros idiomas para que los niños empiecen a comprender esa diferencia entre las palabras, como decías tú, primero vamos leyendo y luego vamos interpretando, entonces son estrategias súper buenas para implementar. Yo quiero simplemente ya cerrar con algo para padres. Encontré un artículo de hace un par de años en la revista de Educación Temprana que se llama básicamente El cerebro en desarrollo de un niño bilingüe y dice lo que los padres y los profesores deberían saber y hacer. Y me voy a referir nada más a la última parte en donde dice ¿qué es lo que los padres y los maestros deben hacer? 5 consejos. El primero dice que también se unan al proceso del aprendizaje del idioma. Sirve mucho cuando tu hijo está aprendiendo el idioma. Si tú no lo sabes, vincúlate en ese aprendizaje y acompáñalo en ese aprendizaje. Segundo aspecto, juega con los sonidos del idioma, ir cambiando cómo suena esto aquí, cómo suena esto acá, desde etapas muy tempranas, lo decía también Aldair. Y las últimas 3, que esto toma tiempo, es decir, tener paciencia, toma tiempo el desarrollo de diferentes habilidades, también explorar otras opciones, ya lo decíamos, cambiar de idiomas, leer cuentos en otros idiomas, escuchar canciones en otros idiomas y tener en cuenta, obviamente también, que necesitamos mucha práctica y como lo decía también Aldair, exponer a mi hijo, a mi hija, a ambientes en donde pueda practicar, sean ambientes virtuales, ambientes presenciales. Evidentemente no vamos a tener la posibilidad de viajar a todos los países donde hablen muchos idiomas, pero sí podemos exponerlos a esos temas. Perfecto, Aldair, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de Salud Mental. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que, que la información que les di les sirva a ustedes y a todas las personas que nos están viendo hoy. Seguro que sí. Así seguro será. que sí. Recuerden que nos pueden escribir si tienen preguntas, si tienen algún tema que quisieran que nosotros en Salud Mental Positiva abordáramos a través de nuestros especialistas. También recuerden que estamos aquí para atenderlos si su niño, niña o adolescente tiene algún tipo de dificultad relacionada con algún otro idioma o relacionada con su rendimiento académico. Salud Mental Positiva está para atenderlos a todos ustedes. Recuerden que nos pueden ver a través de todas las plataformas del canal CTV Barranquilla, a través de YouTube, Facebook y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, SM Positiva. También tenemos una línea de WhatsApp donde ustedes pueden escribirnos y ahí vamos a estar muy prestos a atenderlos, que es el 305-449-3758. Un abrazo para todos y muchas gracias por acompañarnos una vez más en Salud Mental Positiva.